Ok, como les comentaba, eh, el capítulo 29 trata básicamente de dos temas, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. La ley de Biot-Savart es, en resumidas cuentas, esta ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces, comencemos a digerir un poco en qué consiste esta ecuación. Bueno, esto que tenemos acá es una constante. Entonces, eso que tenemos en rojo es una constante y no tenemos que preocuparnos por eso. Pero lo que tenemos a la derecha sí resulta un poco más intrincado de calcular. Lo que tenemos a la derecha es un poco más intrincado de calcular. Tenemos un vector de posición unitario. Es decir, este es un vector de posición que se normalizó, es decir, se dividió entre su norma y se obtuvo, digamos, el vector de posición unitario. Tenemos un diferencial de longitud que es un vector también. Y aquí abajito tenemos la magnitud del vector de posición, pero elevada al cuadrado. Entonces, yo ahorita voy a explicar en detalle qué es el vector de posición. Eh, a grandes rasgos, el vector de posición es un vector que va de cada elemento, digamos, diferencial de corriente hasta el punto donde quiero calcular el campo magnético. Y el diferencial de longitud lo que viene a representar es una pequeña cantidad de corriente y justamente tiene la dirección de la corriente en ese punto. Existen dos versiones de la ecuación. Esta es una que emplea aquí un vector de posición unitario, pero también pueden utilizar la segunda versión que utiliza aquí el vector de posición como tal y aquí toman la magnitud del vector de posición y lo elevan a la 3. Son la misma ecuación básicamente. Digamos, de aquí, de esta ecuación obtienen, a partir de esta ecuación obtienen esta. Esta tal vez es más sencilla de utilizar. Y una vez que ustedes calculan el diferencial, lo integran. Y como resultado de la integración obtienen el campo magnético. Es de esta manera que ustedes calculan el campo magnético utilizando la ley de Biot-Savart. Ahora, veamos un ejemplo. A continuación vamos a ver el ejemplo muy conocido del cable infinito de corriente. Este alambre, este cable es infinito, tiene una longitud infinita. Y hay una corriente que va de abajo hacia arriba. Nosotros ya vimos en el capítulo 28 que las cargas eléctricas en movimiento generan, bueno, vimos que una carga eléctrica en un campo magnético produce una fuerza. En este caso, lo que la ley de Biot-Savart nos dice es que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Entonces tenemos este alambre infinito de corriente y queremos calcular a una distancia del alambre el campo magnético, utilizando la ley de Biot-Savart.
Entonces, para poder utilizar la ley de Biot-Savart, nótese que así las cosas más difíciles de calcular son dos: el diferencial de longitud y el vector de posición. Cuando nosotros tenemos ambas cosas, el problema se vuelve fácil, porque es cuestión de calcular el producto cruz e integrar. Entonces, lo primero entonces que vamos a hacer es determinar el diferencial de longitud y el vector de posición. Nótese, para determinar el diferencial de longitud, nos damos cuenta que todos los elementos diferenciales de longitud, es decir, todos los pedacitos infinitesimales de corriente, están sobre el eje Y. Eso significa que DL es igual a DY. Porque porque digamos, nosotros pusimos que este era nuestro eje Y y este nuestro eje X. Y el alambre es paralelo al eje Y. Y como el alambre es paralelo al eje Y, ponemos DL igual a DY. Y como la corriente va hacia Y positivo, utilizamos el vector unitario cartesiano correspondiente, que es J. Realizando esos dos pasos, nosotros logramos calcular el vector diferencial de longitud. Dos pasos nada más. Aquí nos dimos cuenta que los elementos infinitesimales de corriente están sobre el eje Y. Por lo tanto, DL igual a DY. Pero aquí calculamos nada más la magnitud. Falta calcularlo como un vector porque es un vector. Entonces le agregamos el vector unitario cartesiano correspondiente de acuerdo a la dirección de la corriente. Como la corriente va hacia Y positivo, de menos Y negativo, bueno, de menos Y a Y positivo, ponemos J con un sombrerito, que es el vector unitario cartesiano correspondiente. Esta parte ya está lista. Esto ya está listo. Ya casi que tenemos la mitad del problema resuelto. Entonces, a continuación determinamos el vector de posición. El vector de posición siempre va de cada elemento infinitesimal de corriente hasta el punto donde quiero calcular el campo magnético. Como existen una cantidad infinita de elementos infinitesimales de corriente, digamos, pudimos haberlo dibujado en cualquier punto a lo largo del alambre. Pero el punto final del vector siempre es el mismo. En este caso, B. Digamos, bueno, le pusimos B a ese punto. ¿Cómo le habíamos puesto? Creo que le pusimos P. Entonces, queremos determinar el vector que va de cada elemento infinitesimal de corriente a este punto. Para eso, vamos a realizar una suma de vectores. Sumamos este vector rojo con el vector púrpura. Yo creo que es bastante evidente que si sumamos el vector rojo y el vector púrpura, nos da este vector gris. Podríamos cambiarle el colorcito, le podríamos poner póngame el otro colorcito, azul, pongámosle. Entonces, nótese que el vector rojo más el vector púrpura nos da el vector azul. Sumamos ambos vectores y obtenemos el vector de posición. Nótese que esta y es variable, pero D es constante.
Con esos cálculos ya lo que seguiría es carpintería. Tenemos que calcular el producto cruz y luego la integral. Entonces calculamos el producto cruz y obtenemos esta expresión. Calculamos la magnitud del vector de posición también, que nos daría esta expresión. Y montamos nuestro diferencial, que nos daría esto que está aquí en rojo. Luego, lo integramos. Nótese que tendríamos que integrar y de menos infinito a infinito. Y al final obtenemos este sencillo resultado. Resolver esta integral les puede tomar 30 minutos, 40 minutos. Así que no la resuelvo yo aquí. La he resuelto 1.000.000 de veces. Pero aquí pueden utilizar tablas integrales para darse cuenta que esta integral les da esto. Aquí creo que utilizan una sustitución trigonométrica. Y este sería el resultado final del campo magnético. Y bueno, resulta interesante que el campo magnético producido por este alambre tiene una dirección de menos K. Esa sería la ley de Biot-Savart. Ahora, vamos con la ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas. Muy similar a la ley de Biot-Savart. Pero hay algunas diferencias. La ley de Ampère es casi siempre más fácil de usar que la ley de Biot-Savart para configuraciones altamente simétricas. Y bueno, la ley de Ampère consiste en una integral de línea. Así que si no recuerdan que es una integral de línea, les aconsejo y los insto a que repasen cálculo 3. La ley de Ampère, que es esta integral, esta ecuación integral, es un poco más sencilla que la ley de Biot-Savart. Y de hecho su aplicación casi siempre es más sencilla. Un requisito para utilizar la ley de Ampère es que las configuraciones de corriente deben ser altamente simétricas. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tenemos una constante que es la permeabilidad magnética en el vacío. Tenemos, esto es la corriente neta encerrada por la espira amperiana. Y ahorita vamos a ver qué es la espira amperiana. Tenemos este diferencial de línea a través de la espira amperiana. Y tenemos el vector campo magnético. Creo que aquí tengo, en otra clase lo tengo mejor explicado, la ley de Ampère, déjenme ver. Sí, tal vez un poco mejor explicado. Vamos a movernos a la siguiente presentación. Entonces, no, de hecho está igual, está explicado igual casi. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, esto que tenemos aquí a la izquierda es una integral cerrada de línea. Por lo tanto, para poder trabajar esta integral de línea, nosotros ocupamos definir una trayectoria de integración. Generalmente esta trayectoria de integración se escoge de tal forma que tenga una altísima simetría con respecto a la corriente eléctrica. Entonces vamos a definir, y tal vez el primer paso sería definir una espira amperiana
se denomina espira amperiana una trayectoria cerrada de integración que encierre a la corriente eléctrica. Y de acuerdo a la ley de Ampère, esta integral de línea va a ser igual a la corriente encerrada multiplicada por una constante. En el caso de un alambre infinito de corriente, podemos aplicar la ley de Ampère y resolverlo, digamos, con mucha sencillez. Definimos una trayectoria, una espira amperiana circular. Si la espira amperiana es circular, nótese que el campo magnético y el diferencial de línea siempre son paralelos. Y si son paralelos, puedo venir y reescribir este producto punto como un producto entre dos magnitudes, tal cual se muestra acá. Entonces, me quedaría, digamos, dentro de esta integral, quedaría lo siguiente, quedaría simplemente un producto aritmético entre dos magnitudes. Y como el campo magnético tiene la misma magnitud a lo largo de la trayectoria de integración, puedo venir y sacar esta B fuera. Y me quedaría esta integral. Nótense que esta integral de línea es la integral de línea de 1. Como hemos definido la trayectoria como circular, este simplemente es el perímetro de ese círculo. Por lo que podemos reescribirlo de la siguiente forma. Vamos a ver. Entonces podemos simplemente reescribirlo de esta forma. A continuación, el siguiente paso es bastante sencillo porque vamos a tomar esto que está multiplicando y lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Por lo que nos daría este resultado. Esta corriente encerrada vimos que era igual a I, digamos, de acuerdo a la gráfica que está a la derecha. Podemos poner I. Y este resultado es igual al que obtuvimos con la ley de Biot-Savart. Solo que la ley de Biot-Savart es capaz de darme el resultado en forma vectorial y no así con la ley de Ampère, que casi siempre me lo da casi siempre me lo da en forma de magnitud. Y tengo yo, por cuenta propia, utilizando la ley de la mano derecha, determinar lo que es la dirección del campo magnético.
Esto sería todo por el día de hoy. Los dejo con estas dos presentaciones y con el material, el montón de material, hasta la cantidad de material que hay en mediación virtual. Seguramente el viernes hacemos ejercicios y vemos el tema 3 o un repaso del tema 3, básicamente. Tenemos clase, bueno, hay clase asincrónica y ahorita les subo la clase asincrónica y que viene acompañada de una pequeña tarea o asignación. Y eso sería todo por el día de hoy. Pero entonces en la otra clase, perdón, sí hay posibilidad de ver algunos ejercicios. Es que ahora que yo estaba viendo los videos asincrónicos y demás, sí me quedan algunas dudas, que igual se la puedo llevar ahora a consulta, pero no sé si para la clase que viene o la que sigue, sí podríamos ver algunos ejercicios tal vez Sí, que claro, sirvan de ayuda. tengo preparados unos 5 o 6 ejercicios que vamos a ver. Ah, gracias. Ok. Pura vida. Profe, Sí. esto